Hola y bienvenido de regreso a nuestro canal aquí en Rima Community Church, ya que continuamos nuestra serie Fe sobre el miedo. El mensaje de hoy se titula A prueba de tormentas, basado en Marcos 4:35 al 41. Nuestro tema principal es la presencia y autoridad de Jesús nos dan paz en medio de las tormentas de nuestra vida. Vamos a leer a continuación. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Palabra del Señor. Las tormentas son parte de nuestra vida, llegan sin avisar, un diagnóstico médico inesperado, una pérdida de trabajo, una crisis familiar que no nos esperábamos. En Marcos 4 nos habla cómo los discípulos enfrentaron una tormenta literal que nos enseña cómo enfrentar estas tormentas espirituales y emocionales de nuestra vida. Y nuestro punto número 1, las tormentas vienen aún cuando estamos con Jesús. Estar cerca de Jesús no significa que no enfrentaremos tormentas. Los discípulos estaban con Jesús en la barca porque Jesús le dijo: pasemos al otro lado, que Él estuviera con él, estaría con ellos, y así enfrentaron estos problemas también. Jesús le dice: pasemos al otro lado. Él no dijo: vamos a morir en medio del lago. Era una promesa de que iban a pasar al otro lado, de que iban a llegar. Jonás terminó en una tormenta por su desobediencia, pero los discípulos estaban enfrentando esta tormenta obedeciendo al Señor. El mar de Galilea mide 13 millas de largo, 8 de ancho, en esta parte unos 5 de travesía. Podemos estar en la aerolínea más segura con el mejor piloto del mundo, pero aún vamos a enfrentar turbulencia. Eso no nos garantiza de que no lo vamos a hacer, pero el tener al piloto conduciendo el avión nos asegura de que vamos a llegar. Recordemos que Jesús no nos prometió aguas tranquilas, pero prometió llegar al otro lado. Nuestro punto número 2, Jesús está en calma cuando nosotros estamos en pánico. El versículo 38 nos dice: y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Los discípulos entran en pánico porque pueden ver la tormenta que estaban atravesando. Estos discípulos que eran expertos en el mar, porque a varios de ellos eran pescadores, lo tomaron tal como estaba. El versículo 36 dice que Jesús estaba cansado, probablemente estaba hambriento porque había estado sobre una jornada muy pesada. No, pero no esperaron a que él se preparara, simplemente lo llevaron tal como él estaba. Debemos de tomar a Jesús tal como es, no como quisiéramos que estuviera, sino como, o no como los otros lo presentan, sino tal como es. Cuando un edificio arde, todos corren, pero el bombero permanece en calma. Es necesario que él permanezca en calma para poder calmar el fuego.
Recordemos una verdad, la calma de Jesús no es indiferencia, es confianza en su poder. Y nuestro punto número 3, Jesús escucha nuestro clamor y responde con poder. El versículo 38 nos dice, le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? El viento no despertó a Jesús, ni el agua pudo despertar a Jesús, ni los gritos entre ellos despertaron a Jesús, pero el clamor de sus hijos sí lo hizo. Eso es lo que hace la diferencia. Cuando nosotros clamamos al Señor, Él nos responde. Dice la palabra del Señor, clama a mí y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Solo necesitamos clamar. Jesús se despierta al escuchar la voz de sus hijos como una madre que escucha el llanto de su hijo. Nada de los ruidos que están alrededor pueden despertar a esa madre, pero cuando su hijo llora, la madre reconoce el llanto y corre hacia su hijo para protegerlo, para calmarlo. Así es como Jesús responde a esta tempestad. Dice que le dijo al viento que calmara y hubo gran bonanza. Los discípulos no pedían un milagro, sino que protestaban que a Jesús no le importaba. Eso es lo que ellos protestaban. Ellos no esperaban el milagro que aconteció. Ellos querían saber que a Jesús le importara. Algunos de ellos eran pescadores, expertos, pensaban que sabían qué hacer en estas circunstancias, tal vez habían enfrentado algo similar en el pasado, pero se molestaron porque Jesús no ayudaba a achicar el agua, porque Él no estaba en medio de todos ellos que estaban entrando en pánico. Puede haber un Cristo dormido y una iglesia dormida, pero ni Cristo ni su iglesia perecen. Él solo espera que clamemos más fuerte. Un bebé se calma cuando escucha la voz firme de su padre, cuando escucha que su padre le llama, cuando escucha que su padre le dice todo va a estar bien. Entra calma en el bebé y el bebé se pone en paz, el bebé ahora ya no llora. Eso es lo que el Señor, la voz de Dios, trae a nuestro corazón, nos trae paz. Jesús responde cuando clamamos, aunque parezca que está dormido, aunque parezca que no está presente, Jesús siempre acude a nuestro clamor. El punto número 4, Jesús tiene autoridad sobre la tormenta y sobre el enemigo. Versículo 39, y levantándose, reprendiendo el viento, y dijo al mar, calla, enmudece. Jesús no solo calmó el mar, reprendió la tormenta, igual que cuando reprendía a los demonios, Jesús calma y reprende. Eso no fue un evento solamente natural, sino también era un evento espiritual. Debemos reconocer a lo que iba Jesús con sus discípulos. Iba a haber una tormenta espiritual grande, porque en el otro lado iba a haber un hombre endemoniado que lo estaba esperando, que tenía una legión de demonios en él, y tal vez esta tempestad quería impedir que él llegara al otro lado, también quería impedir que los discípulos estuvieran en paz, pero no logró lo que querían hacer. El enemigo no pudo parar a Jesús, detener a Jesús, sino que él calmó la tempestad y pudo llegar al otro lado a cumplir su misión. Y Jesús no solo salvó a sus discípulos, sino que también salva a los barquitos y todo lo que estaba alrededor, que también estaban experimentando esa tormenta. Hay bendición para todos. La autoridad de Jesús es suficiente para calmar cualquier caos. Debemos de recordarlo.
Punto número 5, la tormenta más grande está dentro de nosotros. El versículo 40 al 41 dice, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Jesús no lo reprendió por la tormenta, sino por su incredulidad. Había incredulidad en el corazón de los discípulos, pero tal vez podemos simpatizar con ellos porque había caos, porque había viento, pero debemos de recordar, aun cuando vemos caos, aun cuando vemos vientos, aun cuando vemos el silencio de Dios, necesitamos recordar en su promesa y debemos de recordar que Él está con nosotros. Lo único que necesitamos hacer es clamar a Él y Él nos responderá y traerá paz y traerá calma. El problema no era tener miedo al principio, eso es de humanos, sino que ¿qué hicieron con ese miedo? Jesús ya había dicho, pasemos al otro lado. Había una promesa de parte del Señor de que iban a pasar al otro lado. No les dijo, ¿verdad? Vamos a entrar a la barca y no va a pasar nada, sino que les dijo, vamos a pasar al otro lado. Nuestros temores son a menudo ridículos. Cuando miramos atrás nos avergonzamos de haber tenido miedo. No sé si nos ha pasado donde pensamos, ¿por qué le tuve miedo a ese tipo de cosas? ¿Por qué nos avergonzamos al recordar nuestra incredulidad o nuestra reacción a una crisis? Y la pregunta de Jesús, ¿cómo no tenéis fe? Hoy la misma pregunta nos hace y nos alcanza a cada uno de nosotros después de todo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Todavía dudamos de Él cuando estamos atravesando dificultad, cuando estamos atravesando tormentas. Tal vez nuestra fe no está fuerte, tal vez no nos olvidamos de que Jesús puede estar en control y lo queremos hacer por nuestras propias fuerzas. El Señor nos recuerda hoy que necesitamos clamar a Él, que necesitamos tener fe. La tormenta más grande no era el viento de afuera, sino la incredulidad de adentro. Debemos de siempre ver lo que está adentro en nuestro corazón, la mentira que tal vez hemos creído, de que Jesús no puede calmar la tormenta en este momento. Necesitamos reprender ese viento y creer firmemente en el Señor. Y nuestra conclusión, las tormentas son inevitables, todos vamos a pasar tormentas, pero con Jesús estaremos a prueba de tormentas. Recordemos que las tormentas vienen aún con Jesús en la barca. Él está en calma cuando tú entras en pánico. Jesús escucha tu clamor y responde a ese clamor. Jesús tiene la autoridad para calmar el mar, pero sobre todo apartar al enemigo. Y muchas veces lo que Él calma primero no es la tormenta que está afuera, sino que Él calma y trae paz a nuestro corazón. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por este mensaje. Gracias Señor porque nos recuerdas una vez más que tú estás con nosotros. Señor, estamos tal vez algunos atravesando pruebas, algunos Señor en una circunstancia que tal vez no pensamos que íbamos a atravesar. Señor, en este momento clamamos a ti. En este momento, Señor, recordamos, Señor, que tú estás en control, que tú nos has dado una promesa, Señor, que nos ayuda, Señor, a confiar en ti. Te pedimos, Señor, que nos puedas revelar esto en nuestro corazón, esta palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Y si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito a que lo compartas con alguien que lo necesita. Te recuerdo que te suscribas a este canal si no lo has hecho y que nos dejes un comentario. Que el Señor te bendiga.